¿Qué sucede cuando un hombre endurecido por la vida escucha a una niña pequeña decir: «Mi mamá murió hoy, ¿puedo pasar un día contigo, ranchero?», y termina respondiendo: «¿Puedes quedarte para siempre?». ¿Qué secretos del pasado pueden cambiar para siempre el destino de dos almas perdidas en el México rural de 1870? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre mi rancho cuando la vi por primera vez. Una niña pequeña, no más de 8 años, con el vestido rasgado y cubierto de polvo del camino, parada junto a la cerca de mi propiedad como si hubiera aparecido de la nada. Sus ojos oscuros, hinchados por el llanto, me miraban con una mezcla de miedo y desesperación que me hizo detener mi caballo de inmediato. «Señor», murmuró con voz temblorosa, «mi mamá murió hoy. ¿Puedo pasar un día con usted? Me llamo Aurelio Vázquez Mendoza, y durante 45 años he aprendido que la vida te golpea hasta que te vuelves de piedra. Perdí a mi esposa Elena hace 10 años por la fiebre, y desde entonces he vivido solo en este rancho de 500 hectáreas, criando ganado y evitando el contacto con el mundo. Los peones me respetan, pero me temen. Los vecinos me saludan, pero mantienen la distancia. Así me gusta, así es como debe ser. Pero esta niña, había algo en su mirada que me desarmó completamente. Bajé del caballo lentamente, quitándome el sombrero mientras me acercaba a ella. «¿Cómo te llamas, pequeña?» «Esperanza Morales, pero todos me dicen Espie», respondió, limpiándose la nariz con la manga de su vestido desgarrado. «Mi mamá, ella, se puso muy mal en la mañana. Tosía sangre y después ya no se movió más». Un nudo se formó en mi garganta. Conocía bien ese tipo de muerte. Había visto la tuberculosis llevarse a muchos en estos pueblos olvidados de Dios. «¿Dónde está tu papá?» «No tengo papá. Mamá decía que era un hombre muy importante, pero que no podíamos vivir con él». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «No tengo a nadie más. Los vecinos dijeron que me llevarían al orfanato de la ciudad, pero yo corrí. No quiero ir ahí». La miré durante largos segundos, viendo en sus facciones delicadas algo que me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía ubicar qué era. Su piel tenía el tono dorado de la gente de estas tierras, pero había algo más refinado en sus rasgos, como si en sus venas corriera sangre de abolengo. «¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué no fuiste con otras familias del pueblo?». Esperanza se encogió de hombros, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Mamá siempre me señalaba su rancho cuando pasábamos por el camino. Decía que usted era un buen hombre, aunque la gente pensara que era malo porque siempre estaba solo. Decía que los hombres solos a veces son los más buenos, porque guardan todo su amor adentro». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Elena solía decir algo muy parecido cuando la gente comentaba sobre mi carácter reservado. ¿Cómo podía una mujer que apenas conocía expresar algo tan íntimo sobre mí? ¿Tu mamá me conocía? «No sé», respondió Esperanza temblando ligeramente. Fue entonces cuando me di cuenta de que el viento de la tarde había comenzado a soplar frío, y la niña estaba vestida apenas con aquel vestido delgado. Solo decía que usted tenía ojos bondadosos, aunque tratara de esconderlo. Miré hacia mi casa, una construcción sólida de adobe con amplios corredores y habitaciones que habían permanecido vacías durante una década. Luego volví a mirar a la niña, tan pequeña y vulnerable, y sentí que algo dentro de mi pecho se quebraba como una presa a punto de ceder. «Un día», murmuré, más para mí mismo que para ella. «¿Perdón? Dijiste que querías pasar un día conmigo». La tomé de la mano, sorprendiéndome por la calidez y suavidad de su pequeña mano contra mi palma callosa. «Puedes quedarte para siempre». Los ojos de Esperanza se abrieron como platos, y por primera vez, desde que la vi, una sonrisa pequeña pero genuina iluminó su rostro. «¿De verdad? ¿No me va a mandar al orfanato?» «Nunca.
Le dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. Esta es tu casa ahora. Mientras caminábamos hacia la casa, Esperanza charlaba nerviosamente, contándome sobre su madre Carmen, sobre cómo vivían en una pequeña choza en las afueras del pueblo, sobre cómo su madre cosía ropa para las señoras ricas para ganar algunos pesos. Pero había algo en sus historias que no encajaba completamente, detalles que sugerían que Carmen Morales sabía más sobre las familias acomodadas de la región de lo que una simple costurera debería saber. Mamá me enseñó a leer y escribir, me dijo Esperanza mientras subíamos los escalones del porche. Decía que era muy importante, porque algún día yo podría necesitar leer cartas muy importantes. ¿De qué tipo de cartas? No sé, pero mamá tenía una caja escondida debajo de su cama. Decía que cuando fuera más grande me enseñaría lo que había adentro. Una caja escondida, cartas importantes. Un padre que era un hombre muy importante, pero con quien no podían vivir. Las piezas de un rompecabezas comenzaron a formar una imagen borrosa en mi mente, una imagen que me inquietaba profundamente. Esa noche, después de darle a Esperanza un baño caliente y la ropa más pequeña de Elena que pude encontrar, la llevé a la habitación que había sido el cuarto de costura de mi esposa. Era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al huerto de naranjos. «Señor Aurelio», me dijo mientras la arropaba en la cama, «¿usted cree que mamá me puede ver desde el cielo?» «Estoy seguro de que sí, pequeña». «¿Cree que está contenta de que esté aquí con usted?» Miré su rostro inocente, enmarcado por cabello oscuro que se extendía sobre la almohada blanca, y sentí una emoción que había enterrado hacía años. «Creo que tu mamá te amaba mucho y que quería que estuvieras segura y feliz. Si eso la hace feliz, entonces sí, está muy contenta». Esperanza sonrió y cerró los ojos. «Buenas noches, señor Aurelio». «Buenas noches, espié». Salí de la habitación y me dirigí a la mía, pero el sueño no llegó. En cambio, me quedé despierto toda la noche, pensando en las palabras de Carmen Morales sobre mí, en la familiaridad que veía en el rostro de Esperanza, y en la extraña sensación de que esta niña no había llegado a mi vida por casualidad. No sabía que al día siguiente, mientras Esperanza exploraba la casa, encontraría algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su madre, sobre su pasado y sobre el misterioso hombre que era su padre. Nares, capítulo 2. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el aroma del café que Joaquín, mi capataz, preparaba en la cocina de los peones. Me levanté con una sensación extraña, como si el mundo hubiera cambiado durante la noche, y entonces recordé, ya no estaba solo. Había una niña durmiendo en la habitación que llevaba 10 años cerrada. Me vestí rápidamente y fui a revisar cómo había pasado la noche Esperanza. La encontré despierta, sentada en la cama, mirando por la ventana hacia los naranjos. Su cabello despeinado le daba un aspecto aún más infantil, y cuando me vio, me regaló una sonrisa que iluminó toda la habitación. «Buenos días, señor Aurelio. ¿Ya puedo levantarme?» «Por supuesto, pequeña. Esta es tu casa ahora, recuérdalo». Durante el desayuno, observé cómo Esperanza manejaba los cubiertos con una elegancia que me sorprendió. No era la forma tosca que uno esperaría de una niña pobre, sino movimientos refinados, como si hubiera sido enseñada por alguien de buena cuna. Cuando le serví chocolate caliente con pan dulce, ella murmuró un «gracias» tan delicado que me recordó a las señoritas de las familias prominentes de la región. «Espíe», le dije mientras ella mordisqueaba el pan, «cuéntame más sobre tu mamá. ¿Dónde aprendió a leer y escribir?» La niña se quedó pensativa por un momento. Mamá decía que cuando era joven vivía en una casa grande, con muchos libros, pero que tuvo que irse cuando yo nací. ¿Por qué tuvo que irse? No sé. Solo decía que la gente importante a veces tiene que hacer cosas difíciles para proteger a las personas que aman. Esas palabras me helaron la sangre.
En mi experiencia, cuando las mujeres de familias importantes tenían hijos fuera del matrimonio, solían ser enviadas lejos para evitar el escándalo. Y si Carmen había sido criada en una casa con muchos libros, ¿recuerdas el apellido de soltera de tu mamá? Herrera, respondió Esperanza sin dudar. Carmen Morales Herrera. El tenedor se me cayó de la mano haciendo un ruido metálico contra el plato. Herrera, ese apellido lo conocía muy bien. Don Sebastián Herrera era uno de los hacendados más poderosos de la región, dueño de miles de hectáreas y una fortuna que se remontaba a la época colonial. Pero don Sebastián no tenía hijos, al menos no que el mundo supiera. ¿Estás segura de ese apellido? Sí, señor. Mamá me hizo repetirlo muchas veces. Decía que era importante que no lo olvidara nunca. Terminamos el desayuno en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Yo trataba de procesar las implicaciones de lo que acababa de escuchar, mientras Esperanza parecía absorta contemplando los detalles de la casa. «Señor Aurelio», me dijo después de un rato, «¿puedo explorar la casa? Prometo que no voy a tocar nada que no deba». «Puedes ir donde quieras, pequeña, excepto al despacho, donde guardo papeles importantes». Esperanza asintió y se fue, sus pequeños pasos resonando por los corredores silenciosos. Yo me dirigí al despacho precisamente para revisar algunos documentos. Si Carmen Morales había sido Carmen Herrera, necesitaba recordar todo lo que sabía sobre la familia Herrera. Estaba revisando viejos contratos de compra de ganado, cuando escuché a Esperanza gritar desde alguna parte de la casa. Corrí hacia el sonido y la encontré en el salón principal, parada frente al gran retrato de Elena que colgaba sobre la chimenea. «¿Qué pasa, espié?» «Esa señora», dijo señalando el retrato con el dedo tembloroso. «Mamá tenía un medallón con la cara de esa señora». Sentí como si me hubieran golpeado con un martillo. «¿Estás segura?» «Sí, señor. Mamá decía que era una mujer muy buena, que había sido muy amable con ella cuando era pequeña. Decía que se llamaba Elena». Las piernas me temblaron y tuve que sentarme en el sofá. Elena. Mi Elena había conocido a Carmen. ¿Pero cuándo? ¿Por qué nunca me había mencionado a una niña Herrera? «Espié, tu mamá te dijo cuándo conoció a Elena». «Cuando era pequeña como yo». Mamá decía que la señora Elena le enseñó a bordar y le regaló muchos libros, y que cuando mamá tuvo que irse de la casa grande, la señora Elena le dio el medallón para que no se sintiera sola. Todo comenzaba a tener sentido de una manera terrible y hermosa a la vez. Elena había trabajado como institutriz en varias casas importantes antes de casarse conmigo. Si había conocido a Carmen cuando era niña, significaba que Carmen realmente era una Herrera, posiblemente la hija no reconocida de don Sebastián. ¿Dónde está ese medallón ahora? Mamá lo tenía puesto cuando se fue al cielo. Está en su habitación con todas sus cosas. Esa tarde, mientras Esperanza tomaba una siesta, monté mi caballo y cabalgué hasta el pueblo donde había vivido Carmen. La pequeña choza estaba tal como la había dejado Esperanza, pobre pero limpia, con pocas pertenencias pero todas cuidadas con amor. Encontré el medallón exactamente donde Esperanza había dicho. Era de plata fina, con el retrato de Elena grabado delicadamente en el metal. En la parte trasera, con la letra elegante de mi esposa, estaba grabado: «Para Carmen, con todo mi cariño, Elena». Pero lo que realmente me dejó sin aliento fue lo que encontré en la famosa caja escondida debajo de la cama. Dentro había una carta sellada dirigida a Esperanza Morales Herrera para ser entregada cuando cumpla 18 años, y debajo un documento legal que me hizo tambalear. Era un testamento. Un testamento firmado por don Sebastián Herrera hacía más de 8 años. En el que reconocía a Carmen Morales Herrera como su hija natural y a Esperanza como su nieta y heredera legítima de la mitad de todas sus propiedades. Esperanza no era solo una niña huérfana que había llegado a mi puerta. Era la heredera de una de las fortunas más grandes de México
y don Sebastián llevaba años buscándola sin saber dónde encontrarla. Regresé al rancho al caer la noche, con el medallón, el testamento y una carta sellada en mi alforja. Esperanza me estaba esperando en el porche, con los ojos llenos de preocupación. «Señor Aurelio, ¿está todo bien?». Se ve muy pálido. La miré. Esta niña pequeña que en cuestión de horas había transformado mi vida y que ahora, sin saberlo, estaba a punto de transformar la suya de una manera que ninguno de los dos podía imaginar. «Sí, pequeña, todo está bien, pero mañana tenemos que hacer un viaje muy importante». «¿A dónde?». Miré hacia el horizonte, donde las montañas se perfilaban contra el cielo anaranjado del atardecer, y supe que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. «A conocer a tu familia». Daniela Sid. Capítulo 3. La mañana del viaje amaneció clara y fresca. Había pasado toda la noche sin dormir, leyendo y releyendo el testamento de don Sebastián Herrera, tratando de comprender todas las implicaciones de lo que habíamos descubierto. Esperanza era rica, más rica de lo que la mayoría de la gente podía soñar. Pero también era una niña de 8 años que acababa de perder a su madre y que había encontrado refugio en mi hogar. La encontré en la cocina intentando preparar café con más entusiasmo que habilidad. Al verme, me sonrió con esa alegría natural que me desarmaba completamente. «Buenos días, señor Aurelio. Quería prepararle el desayuno, pero creo que no sé usar la estufa muy bien». «No te preocupes, pequeña, ya Joaquín se encargará del desayuno». Me senté frente a ella en la mesa rústica de madera. «Espie, necesito decirte algo importante sobre el viaje de hoy». Sus ojos grandes se llenaron de atención. «¿Qué pasa?». «Vamos a visitar al señor don Sebastián Herrera. ¿Es posible que sea tu abuelo?». Esperanza parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. «¿Mi abuelo? ¿Mamá tenía papá?». «Sí, pequeña, y creo que él ha estado buscándote durante mucho tiempo». Le expliqué, con palabras que una niña pudiera entender, lo que había descubierto en la casa de su madre. Vi cómo sus expresiones cambiaban de confusión a asombro, de miedo a una esperanza cautelosa. «¿Eso significa que ya no podré vivir con usted?», preguntó con voz pequeña. Esa pregunta me golpeó directo en el corazón. En menos de 2 días, esta niña se había convertido en algo más precioso para mí que todas mis posesiones juntas. La idea de perderla me aterrorizaba. «No lo sé, Espie, pero pase lo que pase, yo siempre voy a cuidarte, te lo prometo». El viaje a la hacienda San Miguel, la propiedad principal de don Sebastián, tomó toda la mañana. Cabalgamos en silencio por senderos polvorientos bordeados de nopales y mezquites, Esperanza montada en mi caballo más manso, pegada a mí como si temiera que fuera a desaparecer. La hacienda de don Sebastián era impresionante. Una construcción colonial de 2 plantas con amplios jardines, fuentes de cantera y establos que parecían palacios. Los peones que trabajaban en los campos se quitaban el sombrero al vernos pasar, y cuando llegamos al patio principal, varios sirvientes salieron a recibirnos. «Buenos días, don Aurelio», me saludó un mayordomo vestido con librea. «¿En qué podemos servirle?». «Vengo a ver a don Sebastián. Es un asunto muy importante». «El patrón está en su despacho. ¿Viene usted solo?». Bajé a Esperanza del caballo y vi cómo el mayordomo la miraba con curiosidad. Era obvio que no esperaban ver a una niña en una visita de negocios. «La niña viene conmigo». Don Sebastián Herrera era un hombre de 65 años, alto y distinguido, con cabello plateado y ojos que irradiaban la autoridad de quien había manejado poder durante décadas. Cuando entramos a su despacho, me recibió con la cortesía fría que reservaba para los rancheros menores como yo. «Don Aurelio, qué sorpresa. ¿A qué debo el honor de su visita?». «Don Sebastián, vengo a hablarle sobre su hija Carmen». El cambio en su rostro fue inmediato y dramático.
El color se desvaneció de sus mejillas, sus ojos se abrieron con shock y sus manos temblaron ligeramente sobre el escritorio de caoba. ¿Cómo sabe usted de Carmen? Porque cuidé de ella en sus últimos momentos. Mentí, protegiendo la privacidad de Esperanza, y porque traje conmigo a su nieta. Don Sebastián miró a Esperanza, que había permanecido silenciosa junto a mí, tomada de mi mano. Vi el momento exacto en que reconoció los rasgos familiares en su rostro, la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula que era idéntica a la suya. «Dios mío», murmuró, levantándose lentamente de su silla. «Carmen murió hace 3 días. Tuberculosis». Don Sebastián se tambaleó y tuvo que apoyarse en el escritorio. Llevé 8 años buscándola. 8 años tratando de encontrarla para pedirle perdón, para traerla de vuelta a casa, y ahora, «Abuelo», dijo Esperanza con voz temblorosa, soltando mi mano y dando un paso hacia él. Don Sebastián la miró como si fuera una aparición. Luego se arrodilló lentamente hasta quedar a su altura. ¿Tú eres mi Esperanza?» «Sí, señor». Con manos temblorosas, don Sebastián tocó suavemente el rostro de la niña. «Te pareces tanto a tu madre cuando tenía tu edad, y tienes los ojos de tu abuela. Mamá me hablaba de usted a veces», susurró Esperanza. «Decía que usted era un hombre bueno que había cometido un error, pero que algún día me explicaría todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del anciano. «Tu madre, yo la lastimé mucho, pequeña. Cuando supe que estaba esperando un bebé, yo no fui valiente. Tenía miedo del qué dirán, de lo que pensaría la sociedad. La mandé lejos, y cuando nació, le prohibí que regresara». «¿Por qué?», preguntó Esperanza con la honestidad brutal de los niños. «Porque era un cobarde. Tu abuela había muerto, yo estaba solo, y tenía tanto miedo de lo que dirían de mí por tener una hija fuera del matrimonio, que preferí perder a mi familia antes que enfrentar las críticas». Don Sebastián se dirigió a mí, con los ojos llenos de súplica. «Don Aurelio, ¿puedo pedirle un favor enorme? Dígame, ¿podría quedarse a almorzar? Quiero conocer a mi nieta y quiero que ella me conozca a mí, pero también quiero que usted esté presente. Veo cómo confía en usted y yo no quiero asustarla». Durante el almuerzo, observé una transformación extraordinaria en don Sebastián. El hombre autoritario y distante que conocía se convirtió en un abuelo amoroso y paciente, contándole a Esperanza historias sobre su madre, sobre la familia, sobre las tradiciones de la hacienda. «Tu madre era la niña más inteligente que he conocido», le dijo, mientras cortaba su carne. «A los 6 años ya sabía leer mejor que mis vaqueros, y a los 8 estaba ayudándome con la contabilidad del rancho. Mamá vivía aquí hasta los 18 años. Esta fue su casa, y estas tierras conocen sus pasos. Si quieres, después del almuerzo, podemos recorrer los lugares donde jugaba cuando era pequeña». Vi la felicidad crecer en los ojos de Esperanza, pero también vi algo más: confusión. Estaba dividida entre la emoción de conocer a su familia y el miedo de perder la nueva vida que había encontrado conmigo. «Abuelo», preguntó con voz pequeña, «dime, mi amor, si me quedo aquí con usted, ¿puedo seguir visitando al señor Aurelio? Él me prometió que siempre me va a cuidar». Don Sebastián me miró por encima de la cabeza de Esperanza y vi en sus ojos una comprensión profunda. «Por supuesto, pequeña. De hecho, creo que don Aurelio y yo tenemos mucho de qué hablar». Esa tarde, mientras Esperanza exploraba los jardines con una criada, don Sebastián y yo nos sentamos en su biblioteca. «Tiene usted una decisión muy difícil que tomar, don Aurelio». «¿Qué quiere decir?» «Esperanza es mi heredera. Cuando yo muera todo esto será suyo, pero también veo cómo lo mira, cómo confía en usted. Esa niña lo ama como a un padre». Miré por la ventana hacia donde Esperanza corría entre las flores, sus risas llenando el aire tibio de la tarde. «Yo también la amo como a una hija. Entonces, tengo una propuesta que hacerle. Dan,
Capítulo 4. Don Sebastián se levantó de su silla de cuero y caminó hacia la ventana, observando a Esperanza que jugaba en el jardín. Su postura era la de un hombre que había tomado muchas decisiones difíciles en su vida, pero que ahora enfrentaba la más importante de todas. Don Aurelio comenzó sin voltear a verme. He vivido estos últimos 8 años como un hombre atormentado. Cada noche, antes de dormir, pienso en Carmen, en el día que la eché de esta casa, en las palabras duras que le dije cuando más me necesitaba. Se volvió hacia mí y pude ver el peso del remordimiento grabado en cada línea de su rostro. Cuando supe que estaba embarazada, yo reaccioné como el peor de los hombres. Le grité, la acusé de traer vergüenza a nuestra familia, le dije que si tenía ese hijo, nunca más podría llamarme padre. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que comprenda la magnitud de mi error y la magnitud de lo que ahora le voy a pedir. Don Sebastián regresó a su escritorio y abrió un cajón, del cual sacó varios documentos. Estos son los papeles que he estado preparando durante años, esperando el día en que pudiera encontrar a Carmen y a su hija. Extendió los documentos sobre el escritorio. Eran contratos, testamentos, documentos legales que no entendí completamente, pero que claramente representaban una transferencia masiva de propiedades. Todo esto es para Esperanza. La hacienda San Miguel, las tierras de cultivo, el ganado, las minas de plata en el norte, las propiedades en la Ciudad de México, todo. Es muy generoso, don Sebastián, pero no he terminado. Me interrumpió levantando la mano. La generosidad no significa nada si viene sin sabiduría. Esperanza es una niña de 8 años que acaba de perder a su madre. Necesita estabilidad, amor, orientación. Necesita un padre. El corazón me comenzó a latir más rápido. ¿Qué está sugiriendo? Que usted se convierta en su tutor legal, que maneje sus propiedades hasta que tenga edad para hacerlo ella misma, que la críe como a su propia hija, con todo el amor y la protección que yo no supe darle a Carmen. Me quedé sin palabras. La propuesta era extraordinaria, pero también terrificante. Don Sebastián, yo soy solo un ranchero. No sé nada sobre manejar una fortuna como esta. Sabe lo más importante, cómo amar a esa niña. El resto se puede aprender. Se sentó nuevamente frente a mí, con los ojos llenos de una súplica silenciosa. He observado cómo la mira, cómo ella confía en usted. En 2 días, usted logró lo que yo no pude hacer en 18 años con Carmen, ganarse su amor incondicional. ¿Y usted? ¿Qué papel tendría en la vida de Esperanza? El de un abuelo que tiene mucho que compensar. Podría visitarla cuando quisiera, pasar tiempo con ella, contarle sobre su madre, sobre nuestra familia, pero usted sería su padre en todo excepto en la sangre. La puerta de la biblioteca se abrió en ese momento, y Esperanza entró corriendo, con las mejillas sonrosadas por el juego y una sonrisa radiante. Señor Aurelio, abuelo, tienen que ver los caballos, son hermosísimos, y uno de ellos es completamente blanco como las nubes. ¿Te gustaron los caballos, pequeña?, le preguntó don Sebastián, levantándola para sentarla en sus rodillas. Sí, pero... Su expresión se volvió pensativa. Abuelo, ¿puedo preguntarle algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Usted quiere que me quede a vivir aquí? Don Sebastián miró hacia mí antes de responder. Me encantaría tenerte cerca, Esperanza. Pero también quiero que seas feliz, y veo que eres muy feliz con don Aurelio. Es que... Esperanza bajó la voz, como si fuera a confesar un secreto. Yo quiero conocerlo a usted. Quiero saber sobre mamá y sobre mi familia, pero también quiero quedarme con el señor Aurelio. Él me prometió que podía quedarme para siempre. ¿Y si hubiera una manera de hacer las 2 cosas? Preguntó don Sebastián suavemente. ¿Cómo? ¿Qué dirías si don Aurelio fuera tu papá adoptivo y yo fuera tu abuelo que te visita muy seguido? Los ojos de Esperanza se iluminaron como estrellas. ¿El señor Aurelio sería mi papá de verdad?
Por primera vez desde que la conocí, alguien me llamó papá, aunque fuera de manera hipotética, y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Te gustaría eso, pequeña?, le pregunté con voz ronca. Más que nada en el mundo, exclamó, bajándose de las rodillas de su abuelo para correr hacia mí. ¿Usted querría ser mi papá? La tomé en mis brazos y sentí que todas las barreras que había construido alrededor de mi corazón se desmoronaban. Sería el honor más grande de mi vida, Spee. Don Sebastián observó nuestro abrazo con lágrimas en los ojos. Entonces está decidido. Mañana iremos al pueblo para hablar con el juez y el notario. Haremos que todo sea legal y correcto. Esa noche, don Sebastián insistió en que nos quedáramos en la hacienda. Me asignó una habitación elegante en el ala de invitados, y a Esperanza le dio el cuarto que había sido de Carmen cuando era niña, perfectamente conservado como si hubiera estado esperando su regreso. Después de que Esperanza se durmiera, don Sebastián y yo nos sentamos en la terraza, bebiendo brandy y observando las estrellas que brillaban sobre los campos de agave. Don Aurelio, hay algo más que debo decirle. ¿Qué es? Carmen dejó una carta para Esperanza para ser entregada cuando cumpliera 18 años. Pero dado las circunstancias, creo que usted debería leerla ahora. Habla sobre el padre de Esperanza. Sacó de su bolsillo una carta sellada, amarillenta por el tiempo. El padre de Esperanza no era cualquier hombre, don Aurelio. Es alguien muy importante en el gobierno. Alguien que, si supiera de la existencia de Esperanza, podría complicar mucho las cosas. ¿Quién es? Léalo usted mismo. Abrí la carta con manos temblorosas. La letra de Carmen era elegante y cuidadosa. Mi querida Esperanza, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que alguien te ha dado la verdad sobre tu origen. Tu padre es don Ricardo Mendoza Vallejo, diputado del Congreso y heredero de una de las familias más poderosas de México. Cuando me enamoré de él, era un hombre joven y apasionado que prometió casarse conmigo. Pero cuando supo que venías en camino, su familia lo obligó a casarse con la hija de un general importante. Nunca te abandonó por falta de amor, sino por cobardía ante las presiones sociales. Si alguna vez quieres conocerlo, su familia tiene una hacienda en Querétaro. Pero ten cuidado, mi amor. Los hombres poderosos a veces olvidan las promesas que hacen por amor. Miré a don Sebastián con shock. Ricardo Mendoza Vallejo, he oído ese nombre en los periódicos. Es uno de los políticos más influyentes del país. Exactamente. Y si descubre que tiene una hija que ahora es heredera de una de las fortunas más grandes del centro de México, es posible que quiera reclamarla. No por amor, sino por los beneficios políticos y económicos que representaría. Una nueva preocupación se instaló en mi pecho. Había recuperado una hija, había encontrado una familia, había sido bendecido con más amor del que había sentido en años. Pero ahora sabía que había fuerzas poderosas que podrían querer arrebatármela. ¿Qué sugiere que hagamos? Don Sebastián se inclinó hacia mí con expresión seria. Que mantengamos el secreto sobre la identidad del padre de Esperanza, que la adoptemos legalmente lo más pronto posible y que la protejamos de aquellos que podrían querer usarla para sus propios fines. Miré hacia la ventana del cuarto donde dormía Esperanza, mi nueva hija, y supe que haría cualquier cosa para protegerla. Pero no sabía que Ricardo Mendoza Vallejo ya había comenzado a buscar a la hija que había abandonado años atrás. Capítulo 5. Los siguientes días transcurrieron como un sueño del cual no quería despertar. Los trámites legales para la adopción avanzaron más rápido de lo esperado, gracias a la influencia y recursos de don Sebastián. El juez municipal, don Fausto Guerrero, era un hombre íntegro que había conocido a Carmen cuando era niña y que se mostró más que dispuesto a asegurar el bienestar de Esperanza. «Es extraordinario», comentó mientras revisaba los documentos en su despacho. «En 20 años como juez, nunca había visto un caso donde todos los involucrados estuvieran tan claramente actuando en el mejor interés de la menor».
Esperanza, sentada entre don Sebastián y yo, balanceaba sus piernas mientras observaba al juez con curiosidad. «Señor juez, después de firmar esos papeles, ¿el señor Aurelio va a ser mi papá de verdad?» «Tan verdadero como si hubieras nacido de él, pequeña», respondió don Fausto con una sonrisa paternal. «Y don Sebastián será tu abuelo oficial. ¿Y nadie podrá separarme de ellos?» «Nadie en el mundo, te lo prometo». Lo que el juez no sabía, y lo que yo no podía quitarme de la cabeza, era que había alguien en el mundo que tenía tanto poder que podría desafiar incluso los documentos legales más sólidos. Ricardo Mendoza Vallejo no era solo un político influyente, era parte de la maquinaria que movía los hilos del país. Una semana después de la adopción oficial, decidí llevar a Esperanza de vuelta a mi rancho. Don Sebastián había insistido en que podíamos quedarnos en San Miguel todo el tiempo que quisiéramos, pero tanto Esperanza como yo extrañábamos la tranquilidad de nuestro hogar. «Papá Aurelio», me dijo mientras cabalgábamos de regreso, usando por primera vez la palabra que me llenaba el pecho de una calidez inexplicable. «¿Cree que mamá está contenta de vernos juntos?» «Estoy seguro de que sí, pequeña. Tu mamá te amaba mucho y quería que fueras feliz y estuvieras segura. ¿Y usted es feliz de ser mi papá?» Me detuve en el sendero y la miré. Su rostro brillaba con la inocencia de la infancia, pero también había una sabiduría prematura en sus ojos, como si hubiera vivido más de lo que debería haber vivido una niña de su edad. «Esperanza, ser tu papá es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eres el regalo más hermoso que Dios me pudo haber dado». Llegamos al rancho al atardecer y encontré una sorpresa esperándome. Joaquín, mi capataz, había estado ocupado. Con la ayuda de los otros peones, había transformado el antiguo cuarto de costura de Elena en una verdadera habitación de niña. Habían pintado las paredes de un azul suave, habían construido una cama pequeña con cabecera tallada y habían instalado estantes para libros y juguetes. «Es hermosa», exclamó Esperanza, corriendo por toda la habitación. «Miren, tiene una ventana que da a los naranjos». «Joaquín», le dije a mi capataz esa noche, después de que Esperanza se durmiera, «no tenías que hacer todo esto». «Claro que sí, patrón. Esta niña le ha devuelto la vida. Todos lo hemos notado. Usted sonríe otra vez, habla otra vez. Hace años que no lo veíamos así». Tenía razón. Esperanza había traído luz a lugares de mi alma que habían estado oscuros durante una década. Por las mañanas despertaba con ganas de levantarme, de planear actividades para ella, de enseñarle sobre el rancho y la vida en el campo. Por las noches, en lugar de beber solo en mi despacho, leía con ella o le contaba historias sobre Elena y sobre los primeros días del rancho. 2 semanas después de nuestro regreso, llegó la primera señal de problemas. Un jinete elegantemente vestido se presentó en el rancho, pidiendo hablar conmigo sobre un asunto de suma importancia relacionado con la niña Esperanza Morales. «¿Quién lo envía?», le pregunté, manteniendo a Esperanza detrás de mí. «Don Ricardo Mendoza Vallejo, diputado del Congreso. Mi patrón está muy interesado en conocer las circunstancias que rodean a la hija de Carmen Morales». Sentí que la sangre se me helaba. Había llegado el momento que tanto había temido. «Dígale a su patrón que la niña ya tiene familia y que todos sus asuntos legales están en orden. Con todo respeto, don Aurelio, mi patrón no está haciendo una solicitud. Es una invitación muy cordial para que usted y la niña visiten su hacienda en Querétaro la próxima semana». «¿Y si declinamos la invitación?». El mensajero sonrió, pero fue una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Mi patrón es un hombre de muchos recursos y conexiones. Estoy seguro de que encontrará la manera de hacer que la invitación sea más persuasiva». Esa noche, después de cenar, puse a Esperanza en la cama y cabalgué hasta la hacienda San Miguel. Necesitaba hablar con don Sebastián urgentemente.
Lo encontré en su biblioteca, leyendo a la luz de una lámpara de aceite. Al verme, inmediatamente supo que algo andaba mal. ¿Qué pasó? Le conté sobre la visita del mensajero, sobre la invitación de Ricardo Mendoza Vallejo, sobre la amenaza implícita en sus palabras. Don Sebastián se quedó en silencio durante largos minutos, pensando. Finalmente se levantó y caminó hacia su escritorio. Don Aurelio, creo que ha llegado el momento de que sepa toda la verdad sobre Ricardo Mendoza Vallejo y Carmen. Abrió un cajón secreto en su escritorio y sacó una carpeta llena de cartas y documentos. Carmen no me contó todo cuando se fue de casa, pero años después, cuando traté de encontrarla, contraté investigadores privados. Lo que descubrieron me horrorizó. ¿Qué descubrieron? Que Ricardo no solo abandonó a Carmen cuando supo del embarazo. Activamente trató de hacerle daño para que perdiera el bebé. Le enviaba medicinas que causaban abortos, la amenazaba, le decía que si tenía ese hijo, se aseguraría de que ni ella ni el bebé sobrevivieran. El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Está diciendo que Carmen tuvo que huir no solo de la vergüenza social, sino literalmente por su vida y la de Esperanza. Y ahora que Esperanza ha heredado una fortuna considerable, Ricardo ha decidido que le conviene reclamarla. ¿Qué podemos hacer? Don Sebastián cerró la carpeta y me miró con determinación. Vamos a luchar, don Aurelio, con todas las armas legales que tengamos, pero también debemos estar preparados para lo peor. ¿Qué es lo peor? Que Ricardo use su influencia política para invalidar la adopción, para reclamar derechos paternales que abandonó hace 9 años, para llevarse a Esperanza no por amor, sino por codicia. Regresé al rancho cerca de medianoche, con el corazón pesado y la mente llena de preocupaciones. Encontré a Esperanza despierta en su cama, esperándome. Papá Aurelio, ¿está todo bien? Usted se ve muy preocupado. Me senté en la orilla de su cama y le acaricié el cabello. ¿Recuerdas que tu mamá te habló alguna vez sobre tu papá biológico? Un poquito. Decía que era un hombre importante, pero que no podía estar con nosotras. ¿Te gustaría conocerlo? Esperanza se quedó pensativa durante un momento. No sé. Mamá se ponía muy triste cuando hablaba de él. Y además, yo ya tengo papá. Lo tengo a usted, pero si él quisiera verte, si insistiera en que fueras con él, ¿qué harías? Me escondería, respondió sin dudar. No quiero ir con alguien que hizo llorar a mamá. Quiero quedarme aquí, con usted y con el abuelo Sebastián. La abracé fuertemente sintiendo el peso de la responsabilidad de protegerla. Pase lo que pase, pequeña, voy a hacer todo lo posible para que estés segura y feliz. ¿Me lo promete? Te lo prometo. Pero mientras la arropaba y apagaba la lámpara, sabía que se avecinaba la batalla más difícil de mi vida. Ricardo Mendoza Vallejo no era solo un hombre poderoso. Era un hombre sin escrúpulos, que había demostrado que estaba dispuesto a hacer daño para conseguir lo que quería. Y lo que quería ahora era a mi hija. Al día siguiente llegó un segundo mensajero, esta vez con una carta oficial sellada con el escudo del Congreso. La carta era breve pero aterrorizante. Don Aurelio Vázquez. Por la presente, le informo que he iniciado procedimientos legales para reclamar la custodia de mi hija Esperanza Morales, basándome en mis derechos paternales. Tiene usted una semana para presentar a la menor en mi hacienda de Querétaro, o me veré obligado a usar todos los recursos a mi disposición para recuperarla. Atentamente, Ricardo Mendoza Vallejo, diputado del Congreso. La guerra había comenzado. Natursum, capítulo 6. La semana más larga de mi vida comenzó al amanecer del día siguiente. Don Sebastián llegó al rancho antes del desayuno, acompañado por don Fausto Guerrero, el juez que había oficializado la adopción, y un abogado de la Ciudad de México llamado licenciado Ramón Ibarra. La situación es grave, pero no imposible, nos explicó el licenciado Ibarra mientras revisaba todos nuestros documentos legales.
La adopción está perfectamente en orden, y don Sebastián tiene documentos que prueban que reconoció a Carmen como su hija antes de su muerte. Eso fortalece la legitimidad de toda la herencia. ¿Pero? Pregunté, porque podía sentir que había un pero muy grande. Pero Ricardo Mendoza Vallejo tiene conexiones que llegan hasta el mismo presidente. Si decide usar su influencia política, podría complicar mucho las cosas. Esperanza, que había estado desayunando en silencio, de repente habló. «Señores, ¿están hablando del hombre que hizo llorar a mamá?» Todos nos quedamos callados. No habíamos planeado incluirla en estas conversaciones, pero era inevitable que se diera cuenta de que algo grave estaba pasando. «Sí, pequeña», le respondí con honestidad. «Él dice que quiere conocerte, pero nosotros pensamos que sus razones no son buenas. ¿Me van a obligar a ir con él?» «Jamás», respondió don Sebastián con firmeza. «Eres mi nieta, y Aurelio es tu padre adoptivo legalmente. Nadie tiene derecho a separarte de tu familia». Licenciado Ibarra carraspeó incómodamente. «Bueno, técnicamente, si él puede probar paternidad biológica...» «No puede», lo interrumpió don Fausto. «Carmen nunca lo nombró como padre en ningún documento oficial. De hecho, en el certificado de nacimiento de Esperanza, la casilla del padre está en blanco. Pero si él tiene testigos, cartas, evidencia de su relación con Carmen...» «¿La tiene?», pregunté. Licenciado Ibarra extendió algunos papeles sobre la mesa. «Esto es lo que su gente ha presentado hasta ahora. Cartas de Carmen, testimonios de personas que los vieron juntos y... esto es lo más peligroso. Una carta que supuestamente Carmen le escribió cuando Esperanza nació, reconociendo su paternidad. ¿Puede esa carta ser falsa? Posible, pero será muy difícil de probar, y aun si es falsa, el proceso legal podría tomar meses o años. Mientras tanto, él podría conseguir una orden judicial temporal para llevarse a Esperanza», terminó don Sebastián. Esa tarde, mientras los abogados continuaban revisando documentos y preparando nuestra defensa, llevé a Esperanza a caminar por el huerto de naranjos. Quería que tuviera algunos momentos de paz antes de que la tormenta llegara completamente. «Papá Aurelio», me dijo mientras recogía naranjas maduras, «¿usted cree que mamá sabía que esto iba a pasar?» «¿Por qué preguntas eso?» «Porque ayer encontré algo en el libro que me regaló el abuelo Sebastián. Me mostró un libro de cuentos de hadas que don Sebastián le había dado. Y dentro, marcando una página, había una pequeña hoja de papel con la letra de Carmen. Para mi Esperanza. Si algún día un hombre que dice ser tu padre trata de llevarte lejos de las personas que te aman de verdad, recuerda que el amor verdadero nunca se impone por la fuerza. El amor verdadero protege, no exige. Siempre confía en tu corazón, mi amor». Leí la nota varias veces, sintiendo que Carmen de alguna manera nos estaba ayudando desde más allá de la muerte. «Tu mamá era muy sabia, pequeña». Y tenía razón. «Entonces, ¿el señor Ricardo no me ama de verdad?» «No, espié. Si te amara de verdad, habría estado contigo y con tu mamá desde que naciste. Ahora solo te quiere porque eres rica y porque eso lo puede ayudar a él». Esa noche, nuestros temores se materializaron. Un grupo de hombres armados llegó al rancho, liderados por un oficial del gobierno con una orden judicial. «Don Aurelio Vázquez», declaró el oficial, «por orden del Tribunal Superior, vengo a escoltar a la menor Esperanza Morales a la hacienda de don Ricardo Mendoza Vallejo, quien ha sido reconocido como su padre legal». «Esa orden es ilegal», protestó licenciado Ibarra, que se había quedado en el rancho precisamente para este momento. «La adopción de don Aurelio tiene precedencia legal. Tengo órdenes directas del Tribunal Superior. Si interfiere usted con el cumplimiento de esta orden, será arrestado por desacato». Esperanza se aferró a mi pierna, temblando. «Papá, no quiero irme, por favor, no me deje ir». En ese momento sentí una furia que no había experimentado nunca en mi vida. Sí,
Estos hombres querían llevarse a mi hija por la fuerza, separarnos basándose en documentos que probablemente eran falsos, destruir la familia que habíamos construido. ¿Puedo ver esa orden?, preguntó don Sebastián, manteniendo la calma. El oficial le entregó los documentos y don Sebastián los revisó cuidadosamente. De repente sonrió. «Oficial, me temo que hay un error en esta orden». «¿Qué tipo de error?» «La orden está dirigida a Esperanza Morales, pero esta niña ya no se llama Esperanza Morales. Legalmente ahora es Esperanza Vázquez Herrera». El oficial frunció el ceño y revisó los papeles. «El nombre no importa, es la misma persona». «Ah, pero sí importa», intervino licenciado Ibarra, entendiendo inmediatamente la estrategia de don Sebastián. «Una orden judicial debe especificar exactamente el nombre legal de la persona. Si el nombre es incorrecto, la orden es técnicamente inválida. Además», agregó don Sebastián, «me temo que esta orden no tiene la firma correcta del juez presidente del Tribunal Superior. Esta firma parece ser de un juez auxiliar que no tiene autoridad para emitir órdenes de custodia». El oficial se veía cada vez más confundido e incómodo. Era obvio que le habían dado documentos defectuosos, probablemente con la esperanza de que nadie los revisara cuidadosamente. «Señores», dijo finalmente, «voy a tener que consultar con mis superiores. Regresaremos mañana con la documentación correcta». Después de que se fueron, don Sebastián se volvió hacia mí. «Eso nos dio un día extra, tal vez 2, pero van a regresar con papeles correctos. ¿Qué podemos hacer?» «Hay una opción», dijo licenciado Ibarra lentamente, «pero es arriesgada». «¿Cuál?» «Podemos llevar a Esperanza a la Ciudad de México y presentar una apelación directa ante el Tribunal Supremo. Si logramos que un juez superior revise el caso antes de que Ricardo use su influencia política, ¿cuánto tiempo tomaría eso? 1 semana, tal vez 2, pero tendríamos que salir esta misma noche, antes de que regresen con nuevas órdenes». Miré a Esperanza, que había estado escuchando toda la conversación con ojos muy abiertos. «¿Qué opinas, pequeña? ¿Quieres ir a un viaje largo para que podamos seguir siendo familia? Usted vendría conmigo. No me separaría de ti por nada del mundo. Entonces sí, vamos». Esa noche, bajo la protección de la oscuridad, empacamos lo esencial y partimos hacia la Ciudad de México. Don Sebastián decidió quedarse para manejar cualquier problema en el rancho, pero nos dio una bolsa llena de oro y documentos importantes. «Cuiden a mi nieta», nos dijo al despedirnos. «Y recuerden, pase lo que pase, ella tiene una familia que la ama». Mientras cabalgábamos por senderos poco transitados hacia la capital, con Esperanza dormida entre mis brazos, supe que estábamos jugándonos todo en una sola carta, pero también sabía que no había nada que no haría para proteger a mi hija. Maninda. Capítulo 7. El viaje a la Ciudad de México fue el más difícil de mi vida, no por la distancia o las condiciones del camino, sino por la incertidumbre que me carcomía el alma. Esperanza, con la resistencia admirable de la infancia, soportó los días de viaje sin quejarse, pero yo podía ver el miedo en sus ojos cada vez que escuchábamos cascos de caballos acercándose por el camino. Llegamos a la capital al amanecer del 4.º día, y lo primero que hice fue llevar a Esperanza a una pensión modesta pero limpia, donde pudiera descansar mientras licenciado Ibarra y yo nos dirigíamos al Tribunal Supremo. «Papá Aurelio», me dijo mientras la arropaba en la cama de la pensión, «¿cree que vamos a ganar? Vamos a luchar con todo lo que tenemos, pequeña. Y pase lo que pase, recuerda que eres mi hija y que te amo más que a mi propia vida». El Tribunal Supremo era un edificio imponente de cantera gris, con columnas que parecían tocar el cielo y pasillos que resonaban con el eco de nuestros pasos. Licenciado Ibarra me guió a través de un laberinto de oficinas y secretarios hasta que finalmente llegamos ante el magistrado don Emilio Castellanos, un hombre mayor de cabello blanco y ojos penetrantes. «Licenciado Ibarra», dijo el magistrado después de revisar nuestros documentos, «este es un caso muy delicado.
Don Ricardo Mendoza Vallejo es un hombre con mucha influencia en este gobierno. Con todo respeto, señor magistrado, la justicia no debería depender de las influencias políticas, sino de los hechos y el derecho. El magistrado sonrió levemente. Hable usted como un idealista, licenciado, pero tiene razón. Se dirigió a mí. Don Aurelio, ¿por qué cree usted que sería mejor para la niña permanecer con usted en lugar de ir con su padre biológico? Porque, señor magistrado, un padre verdadero no es solo quien contribuye con la sangre, sino quien está presente en los momentos difíciles, quien protege, quien ama incondicionalmente. Yo he sido el padre de Esperanza durante estos meses, y ella ha sido mi hija en todo, excepto en la biología. Y usted puede ofrecerle las ventajas que podría recibir de un hombre de la posición de don Ricardo. Puedo ofrecerle algo más valioso que el dinero o la posición social. Puedo ofrecerle amor genuino y protección. El magistrado estudió nuestros documentos durante largos minutos. El caso es complejo. Los papeles de adopción están en orden, pero don Ricardo ha presentado evidencia de paternidad biológica. Sin embargo, se detuvo, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, señor magistrado? Hay algo extraño en los documentos que presentó don Ricardo. Esta supuesta carta de Carmen Morales. La tinta parece demasiado nueva para ser de hace 9 años. Licenciado Ibarra se inclinó hacia adelante. ¿Sugiere usted que la carta podría ser falsa? Sugiero que necesitamos un análisis más detallado. Pero eso tomaría tiempo, y entiendo que ustedes están trabajando contrarreloj. En ese momento, un secretario entró apresuradamente a la oficina. Señor magistrado, don Ricardo Mendoza Vallejo está aquí y exige hablar con usted inmediatamente. Que espere su turno, respondió el magistrado firmemente. Estoy en medio de una audiencia. Señor, viene acompañado de don Patricio Aguirre, el ministro de Justicia. El magistrado suspiró profundamente. Muy bien, hagan pasar a don Ricardo, pero solo a él. El ministro puede esperar afuera. Ricardo Mendoza Vallejo entró a la oficina como una tormenta. Era un hombre alto y bien parecido, vestido con un traje caro, pero había algo frío y calculador en sus ojos que me hizo desconfiar de él inmediatamente. Magistrado Castellanos, comenzó sin saludar a nadie más. Espero que no esté usted considerando seriamente mantener a mi hija alejada de mí por las manipulaciones de estos campesinos. Don Ricardo, respondió el magistrado con frialdad. En mi tribunal, todos los ciudadanos son tratados con el mismo respeto, independientemente de su posición social. Por supuesto, pero seguramente usted entiende que una niña de la posición de Esperanza necesita la educación y las oportunidades que solo yo puedo proporcionarle. ¿Qué posición?, preguntó el magistrado. Según sus propios documentos, usted nunca reconoció a esta niña. Nunca contribuyó a su manutención, nunca estuvo presente en su vida. Fueron circunstancias complicadas, respondió Ricardo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero ahora estoy preparado para cumplir con mis responsabilidades paternales. Ahora que la niña ha heredado una fortuna considerable, preguntó licenciado Ibarra. La máscara de cortesía de Ricardo se resquebrajó por un momento. Eso es irrelevante, es mi hija, y tengo derechos. Los derechos se ganan, don Ricardo, le dije, levantándome de mi silla. No se pueden reclamar después de años de abandono. Ricardo me miró con desprecio. ¿Y quién es usted para hablar de derechos? Un ranchero insignificante que se aprovechó de una situación desesperada. Soy el hombre que estuvo ahí cuando Esperanza me necesitó. Soy quien le dio un hogar cuando estaba sola y asustada. Soy quien la ama como a una hija, no como a una inversión. ¡Basta!, gritó Ricardo, perdiendo completamente la compostura. Esa niña me pertenece. Su madre era mía, y la niña es mía. No voy a permitir que un campesino ignorante se quede con lo que es mío.
El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Ricardo se había delatado a sí mismo con su arrebato, mostrando que veía a Esperanza y a su madre como posesiones, no como personas. El magistrado lo miró con disgusto evidente. Don Ricardo, sus palabras acaban de revelar exactamente por qué esta niña no debería estar bajo su custodia. Habla usted de ella como si fuera una propiedad, no como una hija. Yo no quise decir, creo que dijo exactamente lo que pensaba. El magistrado se dirigió al licenciado Ibarra. Voy a ordenar un estudio completo de todos los documentos presentados por don Ricardo. Mientras tanto, la custodia temporal permanece con don Aurelio. Esto es un ultraje, gritó Ricardo. Tengo amigos muy poderosos que van a saber de esto. Y yo tengo una responsabilidad con la justicia que está por encima de cualquier amistad política, respondió el magistrado con firmeza. Buenos días, don Ricardo. 3 días después, los resultados del análisis llegaron. La carta supuestamente escrita por Carmen era falsa. La tinta era reciente y la letra no coincidía con otros documentos auténticos de Carmen que don Sebastián había proporcionado. Además, nos informó el magistrado, hemos descubierto algo más. Don Ricardo está siendo investigado por corrupción en varios contratos gubernamentales. Su posición política no es tan sólida como aparenta. Una semana después, estábamos de vuelta en el rancho. Esperanza corría por los campos como si nunca se hubiera ido, mientras yo observaba desde el porche, sintiendo una paz que no había experimentado en meses. Don Sebastián llegó esa tarde con noticias finales. Ricardo Mendoza Vallejo ha sido arrestado por fraude y corrupción. Sus intentos de reclamar a Esperanza han sido oficialmente desestimados por el tribunal. ¿Está todo terminado? Todo terminado. Esperanza es legalmente tu hija para siempre. Esa noche, mientras arropaba a Esperanza en su cama, ella me hizo una pregunta que me llegó al corazón. Papá Aurelio, ¿cree usted que mamá está orgullosa de nosotros? Estoy seguro de que sí, pequeña. Logramos mantenernos juntos como familia, como ella habría querido. Y vamos a estar juntos para siempre y un día más, le prometí besando su frente. 5 años después, mientras escribo estas palabras en mi despacho, puedo escuchar la risa de Esperanza en el patio, donde está enseñando a leer a los hijos de los peones. Se ha convertido en una joven hermosa e inteligente, con el corazón grande de su madre y la determinación de su abuelo. Don Sebastián viene a visitarnos cada domingo, trayendo regalos y historias, cumpliendo perfectamente su papel de abuelo amoroso. Joaquín sigue siendo mi capataz fiel, pero ahora también es el tío honorario que ayuda a Esperanza con sus travesuras. Y yo encontré algo que pensé que había perdido para siempre, una familia. No una familia perfecta creada por la sangre, sino una familia hermosa creada por el amor, la elección y el compromiso mutuo. Porque al final aprendí que los verdaderos padres no son necesariamente quienes dan vida, sino quienes dan amor. Los verdaderos hijos no son necesariamente los que nacen de ti, sino los que eligen quedarse contigo. Y las verdaderas familias no se definen por los apellidos, sino por los corazones que laten al unísono. Mi nombre es Aurelio Vázquez Mendoza, y esta es la historia de cómo una niña pequeña que me pidió pasar un día conmigo se convirtió en la luz que iluminó el resto de mi vida. Cuando le dije, puedes quedarte para siempre, no sabía que en realidad era ella quien me estaba dando a mí la oportunidad de quedarme para siempre en su corazón. ¿Te gustó esta emotiva historia de amor paternal y redención? Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu parte favorita y si tienes alguna experiencia similar con familias creadas por el amor. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para más historias del viejo oeste que tocarán tu corazón. Nos vemos en la próxima aventura.